Buenos días para todos y todas. Bienvenidos entonces a esta primera clase del curso que tendrá por tema la introducción a la simulación. Aquí podremos ver algunos de los conceptos que van a ser la base de todo lo que trabajemos a lo largo del semestre, y vamos también a conocer la metodología que rige el desarrollo de proyectos de simulación. Luego, lo que veremos en esta clase es lo siguiente: tendremos una introducción a algunas definiciones y conceptos claves sobre simulación. Luego hablaremos sobre la modelación y específicamente nos centraremos bastante en hablar acerca de los modelos y plantearemos lo que es una metodología para realizar un estudio de simulación. Por último, vamos a hablar del planteamiento de un ejercicio en el cual vamos a tratar de explorar los diferentes enfoques de solución que existen a la hora de abordar un problema de simulación. Por último, la idea es que podamos tener todas esas inquietudes en la plataforma. Luego, si se genera alguna inquietud, por favor plantearlas en la plataforma de Moodle. Y por último revisaremos lo que son la bibliografía o lo que es la bibliografía con la cual se construyó esta presentación. Entonces partimos de lo siguiente, y es de definir qué es simulación. Para este curso pues vamos a trabajar con dos definiciones bastante simples, ambas que nos permiten a nosotros pues tener una idea clara de lo que es la simulación. Entonces, cuando hablamos de simulación nos referimos a lo siguiente: por un lado, a la imitación de la operación de un proceso real o un sistema a través del tiempo. Es decir, estamos hablando de un proceso que nos permite representar algo que está pasando en un fenómeno de la realidad. Eso es la simulación. Y eso lo hacemos aprovechándonos de los modelos para realizar cambios o realizar, digamos, algún tipo de acción sobre ellos, y así tratar de representar el comportamiento. Otra definición, y esta es quizá una de las definiciones más simples pero también más poderosas para entender lo que es la simulación, es que simular no es otra cosa que experimentar sobre un modelo. Cuando hablamos de simulación, hablamos de la experimentación sobre un modelo. Mire que cuando mencionamos en la primera definición imitación de la operación de un proceso real o un sistema a través del tiempo, hacemos énfasis en la operación, no es la imitación del proceso. La imitación del proceso pues sería un modelo, es la operación, es decir, los cambios que hacemos sobre esos modelos, a los cuales nosotros llamamos simulación. Entonces, simular va a ser para nosotros experimentar sobre un modelo. Ahora, hay unos elementos principales que se pueden leer o se pueden encontrar en las simulaciones. Aquí tenemos la imagen de un simulador de vuelo. Un simulador de vuelo es un aparato, una máquina que está diseñada con un propósito claro. Es una máquina que se crea para poder realizar entrenamiento de personas que quieren pilotear aviones. Y hay, pues digamos, una gran variedad de simuladores de vuelo y pues una gran variedad de condiciones que se pueden simular en ellos para lograr precisamente esos objetivos de aprendizaje. ¿Para qué sirve entonces el simulador de vuelo? Para entrenar. Ahora, el simulador de vuelo permite lograr ese propósito de entrenamiento porque recrea ciertas condiciones del avión que son necesarias para el aprendizaje de la actividad de pilotear. En concreto, podemos referirnos a lo siguiente. Vamos a hacer algunas preguntas. Un simulador de vuelo es un modelo de un avión.
Ahora, ¿en qué se parece un simulador de vuelo a un avión? Vamos a explorar un poco esa pregunta, ¿sí? Un simulador de vuelo comúnmente está representado por algo bastante similar a una cabina, pero no más. El simulador de vuelo no tiene una representación física del cuerpo del avión, aunque los mecanismos que tiene, los cuales, digamos, modifican la altura o manejan las vibraciones de el aparato, sí permiten representar algunos fenómenos físicos que se sentirían sobre el cuerpo del avión dependiendo de condiciones atmosféricas y maniobras que realice el piloto. Pero el simulador de vuelo es, si uno quisiera decir a qué se parece, no se parece a otra cosa diferente que a una cabina. Y eso que no es como una cabina. Es decir, en este caso, un simulador de vuelo es el modelo de un avión, pero es muy diferente a un avión. Solo es parecido en lo necesario, en lo que se requiere para que la persona que lo esté utilizando pueda entonces lograr el propósito de aprendizaje que se ha planteado. Entonces, esto nos permite a nosotros pensar en lo siguiente, y es que hay tres elementos típicos siempre en una simulación. Primero, siempre hay representación. La simulación siempre implica la existencia de un modelo que busca representar algo. Siempre hay un propósito. Se hace una simulación para entender algo. Se hace una simulación para aprender. Se hace una simulación para tomar decisiones. Se hace una simulación para predecir. Pero siempre hay un propósito. Y básicamente diremos que siempre existe un bajo costo comparado con realizar ese experimento sobre el modelo comparado con realizarlo sobre la realidad. Los simuladores de vuelo tienen sentido, existen porque es más fácil, más barato, menos riesgoso tratar de aprender a volar en un simulador que en un avión de verdad. Una persona que quiera aprender a volar directamente sobre un avión de verdad está corriendo más riesgos, su vida corre más riesgos y además está usando recursos muy costosos. Entonces siempre hay una relación de bajo costo entre realizar la acción en el mundo real y realizarla en el modelo que compone entonces nuestra simulación. Y hay, digamos, otros tres conceptos que siempre entonces vamos a encontrarnos. Por un lado, se encuentra el paralelismo, esa representación no tiene que ser exactamente igual al objeto que está tratando de representar. Nuevamente, ese simulador, si mucho, se parecerá a la cabina, pero representa a todo el avión. Se parece en algunos elementos al avión, solo en los necesarios, y no necesita más que eso. Vamos a pensar en un modelo diferente para también tocar este concepto. Piense, por ejemplo, en el modelo por excelencia en la ciencia farmacéutica para realizar ensayos de medicamentos. Ese modelo por excelencia es el ratón de laboratorio. El ratón de laboratorio es
un modelo que representa al ser humano para el propósito de la experimentación farmacéutica. No estoy diciendo que eso sea bueno o malo, o que los ratones sufren o no sufren, no. Simplemente estamos hablando del hecho que se da. Ahora, el ratón, ¿por qué será un buen modelo del ser humano cuando hablamos del propósito de estudiar los efectos de los fármacos sobre las personas? Entonces, hay ciertas características que hacen al ratón un buen modelo. Entonces, primero, pues, ¿en qué se parecerá un ratón a un ser humano a simple vista? Pues en nada, sí. Así ciertas personas se parezcan mucho a los ratones. En nada. Sí, no se parecen en nada realmente. Tienen una estatura muy distinta, sí. Pero cuando profundizamos un poco, nos damos cuenta que compartimos fisiológicamente, a nivel orgánico, características bastante similares. Esos ratones son mamíferos, como nosotros. Esos ratones tienen sistemas que componen su organismo similares a los nuestros. Entonces tienen un sistema nervioso, un sistema circulatorio, un sistema digestivo. Tienen unos órganos extremadamente similares a los nuestros, ¿sí? Y por eso terminan siendo un modelo bueno para estudiar lo que podría pasar en los seres humanos con la administración de fármacos. Luego hay cierto paralelismo. Hay cierto paralelismo en lo que es importante. Ahora, también existe fidelidad, y es que esos elementos que componen ese paralelismo, si tienen un grado de representación fiel o lo suficientemente fiel para el propósito en el cual estamos construyendo esa simulación. Y siempre existe aprendizaje. Así ese no sea, digamos, el propósito principal del estudio de simulación. Siempre, para poder realizar una simulación, hay que comprender el sistema, por lo cual tenemos elementos de aprendizaje bastante representativos. Ahora vamos a hablar de algunos conceptos claves de la simulación de eventos discretos, pues, y en general de toda la teoría de simulación. Entonces, un modelo es la representación de un sistema. Vamos a entender básicamente eso por modelo. Vamos a definir el concepto de variable de estado, y una variable de estado o las variables de estado van a ser la información necesaria para definir qué está pasando en el sistema en un punto dado del tiempo. Es decir, es ese conjunto de datos que nos permiten a nosotros caracterizar una situación en un instante determinado en el sistema de interés. Es como si nosotros pudiéramos tomarle una foto. Es como cuando usted va a realizarse un examen de laboratorio. A usted le toman una muestra de sangre y con esa muestra de sangre le toman una foto a su sangre. Y dependiendo del examen que le estén haciendo, pues son capaces de mostrarle a usted una foto con una cantidad de variables que representan cosas que están pasando en su organismo. Vamos a pensar en un ejemplo bastante simple. Vamos a hacer un experimento mental bastante simple. Imaginemos que estamos en un salón y que hay varias personas en ese salón. Si nosotros pudiéramos tomarle una foto a ese salón, lo que veríamos en esa foto es a cierto número de personas. Ese cierto número de personas es lo que nosotros vamos a llamar nuestra variable de estado. Si encontramos 20 personas en esa foto, es porque en ese momento el sistema está con 20 personas. Ahora, si el estado del sistema
de ese sistema que nos estamos imaginando es 20, luego vamos a pensar en el siguiente concepto. Un evento es la ocurrencia de algo que cambia el estado del sistema. Entonces, el estado del sistema es lo que podemos observar a través de un conjunto de información, en este caso un indicador que nos dice número de personas en el salón, y un evento es todo lo que cambia el estado del sistema. En ese sistema que nos estamos imaginando, ¿qué sería lo que puede cambiar la cantidad de personas que se encuentran en ese salón? Básicamente solo hay dos posibilidades, y es la llegada de otra persona al salón o la salida de una de las personas que está en el salón. Si llega alguien más al salón, el estado del sistema cambia, pasaríamos de ser 20 a 21. O si alguien se va, pasaríamos también de ser de 20 a 19 y pues realmente lo que ocurrió fue un evento, algo que cambió el estado del sistema. Ahora, diremos lo siguiente, ¿sí? Que un modelo de simulación de eventos discretos será un modelo en el que las variables de estado cambian solo en puntos discretos del tiempo en los que ocurren eventos. Ahora, exploremos un poco más lo que es un modelo. Diremos otra definición un poco más amplia, aunque pues bastante similar a la anterior, es que es un modelo. Vamos a decir que es una representación más simple de algo que es real o no. Es decir, de algo que ya existe en el mundo y que queremos, digamos, como definir a través de un modelo, pero también perfectamente podría ser una representación de algo que no existe, que tenemos en la imaginación y que queremos presentar a la realidad a través del ejercicio de la modelación. Básicamente, pues en esta imagen vemos dos cosas. Por acá tenemos el mundo de lo real y por acá tenemos el mundo de los modelos. Miren, en el mundo de lo real tenemos una situación a la que llamamos problema, y esa situación pues es en principio una situación compleja, tiene muchos elementos. A veces es difícil distinguir cuáles son los elementos importantes y cuáles no. Hay muchas interconexiones, ¿sí? Y en general a veces es difícil poder delimitar el contexto de los problemas. Eso pasa, a veces es bastante difícil. Pero a partir de esa situación que nosotros llamamos problema, somos capaces de plantear un modelo. Y un modelo es algo que tiene los elementos esenciales del problema que nos permite a nosotros luego comprender lo fundamental en él. Particularmente, pues hay muchos tipos de modelos, ¿sí? Hay modelos físicos, hay modelos gráficos, hay modelos a computador, como por ejemplo lo que nosotros vamos a realizar en nuestro curso, son modelos de computador, etc. Pero particularmente los modelos que nosotros vamos a estudiar van a tener los siguientes elementos. Primero, hay unos componentes del sistema. Piense por ejemplo en los modelos de colas que se utilizan para estudiar los fenómenos de espera. En un modelo de colas siempre hay una representación de los clientes y los servidores. Son componentes del sistema. Y hay unas variables. Vamos a clasificarlas en tres elementos. Vamos a tener variables exógenas, variables endógenas y variables de estado. Una variable exógena es un dato de entrada hacia nuestro modelo. Usando nuevamente el ejemplo del modelo de colas, las variables exógenas serían la tasa de servicio y la tasa de llegadas a nuestro sistema. Una variable endógena es una variable que toma valor durante la ejecución del modelo.
y por lo mismo depende de los componentes que existan en el sistema, las variables exógenas, los parámetros y las relaciones funcionales que tenga nuestro modelo. En el caso del modelo de colas estaríamos hablando de resultados o variables resultados como el número medio de clientes en el sistema, el número medio de clientes en cola, el tiempo medio en el sistema y el tiempo medio en cola. Y hablamos entonces de variables de estado como todo ese conjunto de información que nos permite a nosotros definir qué está pasando en el sistema en un momento determinado. Más aún, es un subconjunto de las variables endógenas que tenemos o seleccionamos según el propósito de diseño de nuestra simulación para estudiar el fenómeno de interés. Un parámetro no es otra cosa que un dato de entrada que es constante en nuestro modelo, y por relaciones funcionales nos referimos a todas esas relaciones matemáticas que permiten relacionar a los componentes del sistema con las variables y parámetros existentes. Ahora, vamos a pensar en el proceso de modelación completo. Vamos a pensar en el proceso de modelación completo. Entonces, tenemos nuevamente el mundo real y el mundo de los modelos. Ahora, en el mundo real tenemos problemas a los cuales debemos encontrarle soluciones. Ahora, cuando podemos experimentar a bajo costo, sin riesgo, de manera simple, en la realidad con el problema, pues realizamos experimentos para poder hallar la solución. Por ejemplo, piense que usted va a organizar la distribución de los muebles en la sala de su casa. Perfectamente usted puede ensayar 2, 3, 4 distribuciones de muebles, bastante fácil, de manera muy simple, moviéndolos usted mismo o con ayuda de alguien, y encontrar cuál es la mejor distribución de los muebles en el espacio de la sala de su casa para que sean pues más bonitos, más agradables y pues usted esté contento con ellos. Es muy fácil hacer un experimento de ese tipo. Ahora, en muchas ocasiones no es tan fácil experimentar. Si usted quiere aprender a volar, aprender a volar en aviones de verdad no es algo sencillo, ¿sí? No es algo deseable, es bastante costoso. Esos experimentos en el mundo real en ocasiones están prohibidos, ¿sí? Están restringidos. Luego entonces usted construye un modelo que es una versión más simplificada de ese problema. En el caso específico de los modelos matemáticos, entonces hay dos maneras de abordarlos. Por un lado, usted podría abordar su modelo mediante una solución analítica que corresponde a la aplicación de fórmulas matemáticas que nos llevan a tener una única respuesta exacta. Piense nuevamente en el caso de los modelos de teoría de colas que se estudiaron en el curso de procesos estocásticos. Aplicamos un conjunto de ecuaciones que siempre que tuviésemos los mismos datos de entrada íbamos a obtener los mismos datos de salida, es decir, las mismas respuestas. O la otra opción es realizar experimentos sobre ese modelo, a lo que nosotros llamamos simulación, que nos permite a nosotros obtener respuestas, ¿sí?, aproximadas a nuestro problema, respuestas que nunca son exactas de entrada, y eso lo vamos a ir explorando. Y bien sea por la modelación analítica o simulación, obtener un modelo optimizado, es decir, una respuesta al problema que se planteó en el modelo.
Pero recuerde, el modelo no es el mismo problema. Luego, esa solución al modelo debe ser adaptada para que se comporte realmente bien en la realidad y sea una solución al problema real. Es básicamente la fase o las fases del proceso de modelación. Tenemos un problema, creamos un modelo, seleccionamos un método. En este curso nosotros vamos a hablar de este tipo de proceso de modelación. Vamos a ver cómo resolvemos modelos, experimentamos sobre modelos a través de la simulación. En el curso de procesos estocásticos seguíamos este camino. Acá vamos a seguir este camino para obtener un modelo optimizado y luego una solución que se pueda implementar en el mundo real. Vamos a ver algunas características de estos modelos. Vamos a ver muy bien estas dos imágenes. Esta es una imagen que tiene un mapa en el que se detallan carreteras principales, y este es un mapa en el que se detallan calles y carreras. ¿Sí? También pues, están presentes algunas vías principales. Los dos son mapas, son modelos que sirven para hacer recorridos. Vamos a pensar en lo siguiente. Suponga que usted está queriendo llegar desde su casa hacia el parque principal del lugar en el que usted vive, o que quiere ir desde su casa hasta la sede de universidad, y que usted desconoce el camino. Suponga que a usted le entregan este mapa. ¿Será que este mapa tiene alguna utilidad para usted? Para resolverle ese problema. No, no tiene ninguna utilidad. El nivel de detalle de este mapa no permite que sea útil para el propósito de desplazarse desde su casa hasta la sede de la universidad. No facilita. Y no por eso el mapa esté malo. El mapa está bueno, pero no le sirve a usted para lo que usted quiere. Ahora, suponga que usted quiere moverse desde Medellín hasta Cartagena y tiene un mapa que está como este nivel de detalle. ¿Será un mapa útil para moverse desde Medellín a Cartagena? Imagínese las dimensiones físicas que debería tener un mapa que tenga este nivel de detalle con el cual nosotros queramos ir desde Medellín hasta Cartagena. La información del mapa puede ser perfecta, pero verla a este nivel de detalle no es necesario cuando estamos tratando de movernos por carreteras principales a destinos que están, digamos, por fuera de las ciudades. Luego, estos dos ejemplos buscan ilustrar lo siguiente, y es que los modelos son útiles o inútiles dependiendo del propósito. Luego, podríamos afirmar que esencialmente, y ojo a esta frase que es muy interesante, todos los modelos están mal. Pues mire que ningún modelo es una representación perfecta de la realidad, a esto se refiere esta frase, pero algunos son útiles. Es decir, los modelos son útiles o inútiles dependiendo del propósito que tengamos nosotros en nuestro proceso de simulación. Hay entonces varias etapas en los procesos de modelación. Vamos a hablar de 3 de esas etapas. Hablamos de modelación conceptual, de modelación al nivel de especificación y de modelación computacional. Cuando hablamos de la modelación conceptual, estamos hablando de ese primer paso que damos cuando nos enfrentamos a un problema y empezamos a pensar en él. Es una etapa en la cual tratamos de hacernos una representación mental de ese problema
y comenzamos a delimitar realmente qué elementos debería integrar nuestro modelo de ese problema. A este nivel tenemos un nivel de abstracción alto y tratamos de responder básicamente una pregunta que es la siguiente: ¿qué tan comprensivo debe ser el modelo que estamos planteando? Pensamos en cosas como las variables de estado, la dinámica del comportamiento de los elementos presentes en ese problema y pues al final tratamos de definir muy bien qué es realmente lo importante. Luego hay una fase de especificación sobre el papel. Pensamos en los detalles del modelo, ¿sí? Y lo que hacemos básicamente es describir esas relaciones funcionales de esos elementos que hemos visto en la fase de modelación conceptual. Aquí básicamente lo que empezamos a hacer es representar esos fenómenos a través de ecuaciones o pseudocódigos que luego pues nos permiten a nosotros realizar el experimento o obtener la respuesta que estamos buscando a nuestro problema. Y en el caso particular de la simulación, hay una etapa entonces de modelación computacional en la cual nosotros lo que hacemos realmente es implementar esas ecuaciones, ese pseudocódigo, en un computador para crear un programa de computador. O sea, toda simulación es un programa de computador. Bien sea en un lenguaje de propósito general como C++, Java, Visual. En este curso vamos a trabajar con Visual Basic for Application de Excel. O lenguajes de simulación como Simul8, ProModel, Arena, etc. En este curso vamos a trabajar específicamente con Simul8. Ahora, vamos a ver los distintos pasos de un estudio de simulación. Estos son los pasos que propone Jerry Banks en uno de sus textos, en el texto de simulación de eventos discretos, y es quizá pues digamos como la metodología estándar que se sigue para desarrollar este tipo de estudios de simulación de eventos discretos. Entonces, lo primero que hacemos es definir un problema, definir los objetivos y elaborar un plan de proyecto, definir las variables que deben estar, digamos, involucradas en nuestro modelo, conceptualizar el modelo, hacer un proceso de recopilación y modelado de datos, y luego elaboramos un modelo formal. Por modelo formal nos referimos a un modelo matemático sobre el cual nosotros podemos experimentar y ya se encuentra implementado en computador. Es decir, es básicamente el modelo conceptual más relaciones de matemáticas implementadas en un computador. Luego vienen dos procesos muy importantes en la simulación y vamos a tomar nota de estos conceptos. Un proceso de verificación en el que básicamente lo que hacemos es observar si lo que programamos está bien programado, es decir, si no tuvimos errores en la implementación de lo que queríamos hacer en el computador, y eso se hace, digamos, verificando el modelo formal versus el modelo conceptual, es decir, lo que queríamos hacer realmente quedó hecho. Y hay otro proceso que es extremadamente importante, que es el de la validación, en el cual nosotros observamos si el comportamiento que estamos viendo en nuestro modelo es realmente característico del sistema de interés para nosotros. Una vez hemos surtido las etapas de verificación y validación, entonces ya podemos decir que tenemos un modelo formal claro y lo suficientemente bueno para el propósito que tenemos con la simulación, y entonces podemos proceder a experimentar sobre él. Lo primero que hacemos es entonces plantear un diseño experimental. Y por diseño experimental nos referimos a plantear los diferentes, digamos, escenarios que se van a explorar en ese modelo para corroborar hipótesis
sobre lo que ocurriría en el sistema real si realizamos o implementamos determinados cambios. Luego, corremos esos experimentos, analizamos sus resultados y elaboramos conclusiones, documentamos y reportamos todo el proceso, ¿sí? Y procedemos a la implementación de las recomendaciones. Básicamente una estructura muy similar es la que ustedes se van a encontrar en el instructivo del trabajo final de la asignatura. Ahora vamos a pensar un poco en algunas situaciones, ¿sí? Cuando hablamos de la definición del problema, entonces, pues primero hay algunas preguntas que son útiles, ¿sí? ¿Qué se desea? ¿A qué se quiere llegar? Cuando hablamos de definición de objetivos, estamos partiendo de que deben ser claros, concretos, medibles. Cuando empezamos a definir lo que son variables exógenas y parámetros, entonces empezamos a ver cuáles son de decisión, es decir, qué cosas podemos controlar nosotros, el número de cajeros en el banco, y también cuáles son definidos por la naturaleza, qué son eventos fortuitos que nosotros no vamos a poder cambiar. Empezamos a ver cuál información está disponible, ¿sí? Y empezamos a pensar en cuáles son los límites del modelo, qué restricciones existen y qué supuestos deben hacerse a la hora de elaborar el modelo. Básicamente todo eso nos permite a nosotros iniciar esa conceptualización inicial y poder responder a esta pregunta de qué es lo que se busca simular. Vamos a pensar en un ejemplo. Esto va a ser un ejemplo muy simple de conceptualización, no de simulación, porque no estamos programando y explorando, pero sí de simplemente conceptualizar algunos de los conceptos que hemos visto, es decir, explorar algunos de esos conceptos que hemos visto. Vamos a pensar en una sala de urgencias. Hay una población que se enferma y cuando se enferma viene a hacer cola para recibir servicio médico y luego de que recibe el servicio médico vuelve a esa población. Entonces vamos a suponer que tenemos una población infinita, que un sistema de urgencias, y así es, funciona de manera continua 7×24, 365 días al año, que hay una disciplina para atender a los pacientes que llegan a la sala de urgencias, que en este caso es el nivel de urgencia o nivel de TEA, que existen unas metas de desempeño que son atender a los pacientes en un tiempo determinado, lograr ciertos resultados clínicos, que hay unos costos de operación, costo de la mano de obra, de los médicos, el resto de personal asistencial, de los recursos, de los equipos, y que quizás estemos tratando de pensar en cuántos médicos hay que contratar. Luego, como metas y objetivos, está encontrar el número de médicos que necesitamos para llevar a cabo los niveles de desempeño actuales a los niveles meta. El modelo conceptual entonces podría estar centrado en lo siguiente: en el estado de cada paciente, que puede estar en atención en espera y el médico ocupado en activo, y realmente lo que busca es brindar una descripción del sistema de todas las relaciones que estén en cualquier momento del tiempo. Ahora hay unas especificaciones del modelo: cuál es el tiempo entre llegadas, cómo se distribuye el tiempo de atención. Cuando pensamos en el modelo formal hay elementos que también son importantes. Estamos hablando de la implementación del modelo conceptual y simplemente de cómo nosotros conducimos escenarios o conducimos experimentos. Luego hay todo un proceso de verificación en el que eliminamos errores y revisamos extensivamente el programa, es decir, ese código que creamos.
y una fase de validación en el cual entonces tratamos de respondernos lo siguiente: el modelo computacional representa de manera adecuada la realidad, los resultados simulados son consistentes en la realidad. Si estas respuestas no son afirmativas, pues toca hacer cambios. Si son afirmativas, entonces podemos usar el modelo para experimentar, y entonces pues diseñamos experimentos, variamos el número de médicos en este caso en el sistema, vemos qué pasa si tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pensamos claramente en cuáles son las condiciones iniciales y en cuántas réplicas son requeridas para realizar el proceso de simulación. Realizamos las corridas, que no es otra cosa que generar una historia artificial para estudiar el problema, ¿sí?, en medio de la aplicación de ese diseño experimental. Analizamos, pensamos en qué se puede observar y evaluamos las medidas de desempeño que se plantearon. Luego tomamos decisiones, variamos el número de médicos, ¿sí?, y ajustamos todos esos resultados, ¿cierto?, también en las condiciones reales. Tomamos decisiones basadas en los resultados experimentales sobre el modelo, pero también ajustándolos a las condiciones reales del problema. Y documentamos, ¿sí?, presentamos diagramas del sistema, explicamos cuáles fueron los supuestos que se usaron en la simulación, describimos las especificaciones, hablamos del software que usamos, creamos tablas y figuras para presentar esos resultados, y pues analizamos, presentamos la descripción del análisis realizado para dar alguna recomendación. Ahora, muy bien, vamos a pensar en este problema. Nos dicen, se lanzan 2 dados y se suman los puntos. Si usted puede apostar a un número, ¿cuál escogería? Este es un juego de azar en el cual se lanza 2 dados y consiste en que usted adivine cuál va a ser el resultado que se va a obtener de la suma de las 2 caras superiores de esos dados. Entonces usted gana si antes de que los dados paren, usted acierta o dice un número que sale como resultado de la suma de esas 2 caras. ¿Cuál escogería? Entonces, pues usted tendrá que escoger el número más probable, es decir, el resultado más probable. Hay varias maneras de abordar este problema. Vamos a explorar aquí 2 de ellas y ustedes van a explorar la siguiente. Entonces, lo primero sería abordar este problema a través de una solución analítica. Lo que podríamos hacer es definir todos los posibles resultados de esa suma, que van desde 2 hasta 12, y luego ver todas las posibles combinaciones con las cuales se podría obtener ese resultado. Como podemos observar acá, ¿sí?, el número que tiene más combinaciones posibles para salir es el número 7, tiene 6 de 36 posibles combinaciones, lo que quiere decir que esta probabilidad es igual a 1/6. Y esto sería una solución analítica para este problema. Así encontramos cuál es el número que tiene mayor probabilidad de salir. Ahora, resulta que siempre quien aplique un método analítico debe llegar a esta misma respuesta. Pero suponga que usted no sabe de este método analítico y quiere realizar o quiere hallar la solución de otra manera, ¿sí? Entonces existe otra manera de hacerlo. Una manera de aproximarse sería una manera experimental.
Entonces, podríamos hacer un experimento en el mundo real para acercarnos a identificar cuál es ese número que tiene la mayor probabilidad de salir como resultado de la suma del lanzamiento de dos dados. El experimento podría consistir en lo siguiente: tener dos dados y empezar a lanzarlos y empezar a tabular todos los resultados que se obtienen a partir de la realización de esos lanzamientos. Esta primera tabla presenta los resultados de 100 lanzamientos de dados tabulados, en los cuales se especifica el número, resultado, la frecuencia observada, y basado en esto se estima la probabilidad. Entonces, mire, note que en estos 100 juegos el número que más salió fue el número 8, con 18 de las 100 veces que se lanzaron los dados. Luego, experimentalmente, basado en estos resultados, se estima que la probabilidad de 0.18. Luego, se dice que el número que tiene más probabilidad es el 8. Pero esa es una conclusión que sacamos de este experimento. Sin embargo, ya que conocemos la solución analítica, sabemos que esta solución no es real, esto no es verdad. Si nosotros quisiéramos mejorar esta respuesta, no tendríamos más remedio que empezar a incrementar el número de lanzamiento de dados. Y es precisamente lo que hacemos. Lanzamos otros 900 veces, otras 900 veces, y tabulamos los resultados después de 1000 juegos. En este caso, ya nos encontramos que el número que más veces salió fue el 7. Salió 183 veces de 1000 lanzamientos realizados, por lo cual tenemos una probabilidad de 0.183. Y ya que conocemos el resultado analítico, lo podemos comparar con este y pues sabemos que en efecto es el 7. Sin embargo, la probabilidad es distante a un sexto. Si usted expresa un sexto en términos, digamos, decimales, se va a dar cuenta que hay una brecha entre la probabilidad que acabamos de estimar y esa probabilidad analítica real del fenómeno. Note además algo distinto, que nosotros conocemos en este momento la solución analítica y por eso podemos decir que esta no es correcta y que esta sí. Pero ¿qué tal que no la conociéramos? ¿Cómo estamos seguros de cuántos juegos realizar para poder hallar la solución correcta? Es más, si quisiéramos llevar esta probabilidad a asemejarse realmente a la probabilidad real, ¿cuántos juegos tendríamos que repetir? ¿Sí? Por ahora diremos que infinitos, muchísimos. Y entre más hagamos, más nos aproximaremos a la solución real. Sin embargo, pues será, digamos, tema de interés en el curso más adelante definir y poder saber cuántos experimentos de estos realizar, sabiendo pues que son costosos. Pero mire, aquí estábamos hablando de una solución experimental en el mundo real. O sea, hay alguien que está lanzando estos dados. ¿Cuánto tiempo se puede invertir en estos 1000 lanzamientos? Seguramente horas. Luego, no es una solución muy eficiente. ¿Qué buscaría uno? Desarrollar una solución experimental, pero en el computador. Simular estos lanzamientos de dados. Luego, eso es lo que es una solución por simulación. Pero esa solución por simulación la plantearán ustedes. Entonces van a plantear
como primera actividad este problema en Visual Basic de Excel. Por favor, todas las dudas, comentarios, aportes, expréselos a través del foro grupal de Moodle, ¿sí? Y tenga presente pues, que esta presentación se realiza basada en este texto guía, que pues, también es bueno que consulten. Que tengan un feliz día y hasta pronto.